Kaixo, buenos días a todos los que nos veis por Betania Televisión. Una vez más, desde el Servicio Diocesano de Misiones y Cooperación, os traemos a las pantallas la presencia de un misionero, en este caso un misionero de Vergara, dominico, como ya nos explicará, que lleva pues, más de casi 40 años en Centroamérica. Entonces, le damos la bienvenida, Miquel. Bienvenido a Betania, a nuestra televisión. Buenos días. Miquel Andueza, Aramburu, de Vergara. Cuéntanos un poquito de ti. Por lo de Andueza, pues bastante navarro, ¿verdad? Y bueno, pues sí, de Vergara. Pero solo 10 años viví en Vergara. Pero tú te consideras... De Vergara, claro, sí, de toda la vida. Sí. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias de la vida lo llevan a uno a... Y las cosas que se hacían antes, porque eso ya ahora ya no se acostumbra, ¿no? Lo de ahora antes lo consideramos vocaciones tardías. Nosotros, en lo que llamamos la escuela apostólica, Nicos, el equivalente al seminario, entrábamos a los 10 años y medio, ¿verdad? Depende. 10 años. Yo me fui a los 10 años. Tú dejaste tu casa con vocación. ¿Cómo fuiste? ¿Por qué fuiste? Mira, yo eso ya lo tenía ya como predeterminado. Mi abuelo, en los años 30, era carpintero de los frailes. En Vergara estaba el Real Seminario de Nobles de Vergara. Ahora es otra cosa, ¿verdad? Ya no hay dominicos allá. Mi padre les ayudaba en las huertas del seminario, con Fray Sisto. Mi tío era el sacristán. ¿Qué iba a ser yo? O sea, que lo mamaste desde... Pues sí, yo a los 7, 8 años que hacíamos la primera comunión, ya era monaguillo. A 2, 3 misas diarias si hacía falta, y las que fueran, no había ningún problema, ¿verdad? Era otro medio, otro mundo diferente. Entonces, yo a los 9 años le dije a mi madre que yo me iba, que quería ser fraile. Y mi madre, pues, que nunca se opuso a nada, me dijo, sí, cuando tengas 10 años, como diciendo, este mono se le olvida dentro de nada, ¿verdad? Cumplí los 10 años en marzo, 14 de marzo de 1960, ahora tengo 72 ya, recién cumplidos, y le recordé a mi madre. Y mi madre me dijo, bueno, pues muy bien, si quieres ir, pues vete. Y me fui. ¿Y iniciaste tu formación en Vergara? No. Villava, Pamplona. Ahí estaba la escuela apostólica, la más cercana, y ahí me fui, hice un año ahí, ¿verdad? Muy bonito, sobre todo porque se podía jugar mucho al fútbol, ¿verdad? Porque era un poco también el atractivo que se utilizaba en aquellos tiempos incluso para hacer la búsqueda de candidatos o de vocaciones con los niños, ¿verdad? El fútbol, los seminarios o las escuelas apostólicas tenían mucho de eso, ¿no? Y a mí me encantaba de toda la vida jugar al fútbol. Estuve un año ahí en Villava y al año siguiente nos pasaron a todos a la Virgen del Camino, en León, ya un poco más lejos, ¿verdad? A mí eso no me preocupaba mucho. Yo cuando tenía unos 7 años fui a, no sé si existe todavía, pero en Ribavellosa, había un lugar donde iban los niños a pasar un mes y demás. Sí, las colonias. Sí, las colonias. Yo nunca entendía por qué la primera noche había 2, 3, 4, 5 y se ponían a llorar y decía, ¿y eso es porque han venido, verdad? Pues sí, pues si han venido es porque quieren. Y se me ponen a llorar por la noche, no, hombre. Entonces, a mí eso nunca me preocupó, ¿no? Nos fuimos a León, allá pasé 2 años, y al año siguiente, eso no sé si contarlo, pero pues
me tuve que ir a otro sitio, ¿verdad? Porque quizás no era muy... Y me dijeron, Calera. Pero no perdí nada y al año siguiente ya estaba otra vez. Pero ahora en Cataluña. O sea, que te mandaron por Traviso a Cataluña. Ya que tú lo dices, pues será así. Pero una experiencia interesante que luego se repite en la vida, o sea, las cosas no pasan por casualidad. Entonces, al año siguiente, sin perder ni un año, yo estaba en un pueblo que se llama Cardedeu, en Barcelona, y ya toda mi vida en España, hasta el año 82, pasó en Valencia y Cataluña, ¿verdad? Ahí haces todo el proceso de... Hice el último año, cuarto, en quinto, el equivalente a quinto de entonces, o sea, a los 14 años que hice, yo ya tomé el hábito, ¿verdad? Con 15 años. Alguien podría decir, ¿y tú qué sabías lo que hacías? Bueno, yo no sé si sabía lo que hacía, pero yo me mantenía con la misma idea que tenía a los 10 años, a los 9 años, ¿verdad? Y seguía, y sigo. Entonces, allá hice noviciado, y ya para el año siguiente nos mandaron a Valencia, ¿verdad? Torrente, Valencia. Toda la filosofía, toda la teología, y los 2 últimos años, el 74, 75, la licenciatura de teología. Entonces me pasé en Valencia y Cataluña todo el tiempo. De ahí inmediatamente yo me ordeno en el 75, con 24 años. Allí mismo. En Valencia. Y me destinan a Cataluña. A mí me dan 2 opciones. Una, ir a una escuela, a una casa en Barcelona, un piso que teníamos allá, o ir a un barrio de emigrantes andaluces sobre todo, y del cual tengo un agradabilísimo recuerdo, los 5 años que pasé allí. Y decidí por ese barrio, ¿no? Ya, sin querer queriendo, uno se va tomando sus decisiones y va buscando su forma de vida, ¿verdad? Su compromiso. Entonces, opté por irme a un barrio marginal en Girona. Ya pasé 5 años, 6 años. Me empezó a interesar enseguida pues, el tema de la situación del barrio, o sea... Y ahí tu labor, Miquel, era parroquia. Pero levantamos la asociación de vecinos, que no existía, arreglamos toda la colonia, todo el barrio, arreglamos, quiere decir, pavimentamos, metimos el agua potable, hicimos todo con el ayuntamiento y demás. O sea, me metía en ese tipo de trabajo que para mí me parece que era... Yo el primer año que estuve en Gerona era la época aquella también de los curas obreros y demás, ¿no? Yo, sin tener ningún tipo de relación con instituciones ni estructuras de ningún tipo, por mi cuenta, busqué trabajo. Y me dediqué a repartir repuestos de coches, ¿no? Pero trabajo remunerado. Sí, claro, sí. Aparte de la ayuda que nos daba el obispado, pero no era mucho, ¿no? Entonces, pues bueno. Y eso se vio bien. En la comunidad también tuviste problemas. ¿O? No. Yo, como frailes, nunca he tenido problemas. Entonces, yo voy haciendo mi camino. Vivíamos 2, ¿verdad? Los 2 decidíamos. El otro era profesor en el instituto de Girona. José María Vilarmau y Cabanes, de Manresa. Entonces vivimos 5 años, ¿no? Ahí trabajando juntos y tal. Yo en ese sentido, pues también tomé mis decisiones, comencé, pero eso solo duró 1 año, ¿verdad? Es bien curioso, el dueño de la empresa que me contrató estaba un poco nervioso y solo me dijo una cosa, mire, mira, no me irás a hacer problemas después ahí, ¿no? Dentro. No, hombre, no. Y me dio el trabajo, ¿no? Porque él sabía que era cura. Y así estuviste 5 años, dices. 5 años en Gerona, pero sobre todo metido más en el tema de la asociación de vecinos, aparte de los temas de la parroquia, típica, ¿no? O sea, ya sacramentos y la misa los domingos y sábados, todos los días, etc. Era una parroquia obrera,
sobre todo mucha gente del sur. Nos hicimos muy amigos. Yo todavía de vez en cuando que vengo de El Salvador me reúno con la directiva de entonces, imagínate, los años 70, final de los 70, y nos reunimos y nos vamos a cenar, claro. Algunos ya no están, ¿verdad? Hasta que en un momento decides, o alguien decide, o por lo menos se produce el hecho de que tú marchas a Centroamérica como misionero. Yo decidí irme a Centroamérica un poco en la misma línea de trabajo, ¿verdad? Y a través de Cáritas Internacional, conseguí pues el cauce para poder llegar a Centroamérica, porque no era tan sencillo, ¿no? En principio era la idea de ir a República Dominicana, pero previamente, medio año, iba a pasar en El Salvador, en un campo de refugiados salvadoreños. Tengamos en cuenta que desde el año 80 hasta el 92 hubo guerra en El Salvador, ¿verdad? La guerra civil no declarada, pero guerra. Entonces, en Honduras había como 22.000 refugiados salvadoreños en campos de refugiados con ACNUR, y Cáritas tenía un papel importante, ¿no? Sobre todo de suministrar alimentación y ayuda en la educación. O sea, refugiados que huyen de la guerra del Salvador. Exactamente. Mujeres y niños fundamentalmente. Es lo común en las guerras, ¿no? Ahora mismo tenemos otra guerra y mujeres y niños son los que tienen que salir. Entonces había en campos de refugiados como 22.000, pero aparte el salvadoreño en Honduras no se distingue. O sea, es un centroamericano y no se parece mucho, o se parecen totalmente entre ellos y puede vivir fuera de un campamento. O sea, ¿y tú dónde recalas el primer? Yo visité la República Dominicana y la arquidiócesis me acompañó a ver dónde trabajaríamos medio año después. Y realmente era impresionante, impactante. Era en la frontera con Haití. No vi mucho, me acompañaron unas monjas, no vi mucho, pero me llevaron a donde vivían la gente que estaba ya refugiada, un galerón, y tengo una imagen muy grabada, ¿no? Un charco de agua y en medio un hombre sentado. Si se cura, se levanta, y si no... Claro, el idioma y tantas cosas no se podía uno comunicar, para eso había otra gente trabajando ahí, ¿verdad? A mí me impactó. Y nos despedimos para dentro de medio año, ¿no? Lo que pasa es que ese medio año se ha convertido en 40 años en El Salvador. O sea, ciertamente yo no me fui a El Salvador, me fui con Cáritas Internacional fue a Honduras. Los campos de refugiados estaban en Honduras, gente que huía de El Salvador. Pero tú vas con Cáritas Internacionales, pero también enviado por los dominicos, con la aceptación. Sí, bueno, aceptación de los dominicos, yo comuniqué que me iba a ir y pues, no había ningún problema. Pasa que yo fui para medio año. Tenía una especie de contrato de trabajo con Cáritas, medio año. Con la idea de volver a Girona. No, con la idea de ir a República Dominicana. Bueno, al medio año, pues aquello siguió otro medio año. Y después de un año siguió otro año. Ya ves. Estuve 4 años sin ánimo de repetir la historia hasta que me sacaron, ¿verdad? Todo se repite. ¿La vida se repite? Pues sí, no sé qué quieres que te diga. Mira, en esas circunstancias que son muy complejas, donde hay una tensión continuamente entre 10.000 refugiados y un ejército que rodea a esos refugiados, en este caso era el ejército de Honduras, con presencia de Estados Unidos también, pues, claro... Pero hay tu labor... Mi labor era pastoral. Organizamos toda la pastoral, que no había nada, pues, ¿qué quieres que te diga? Antes de 2 meses, que eran Navidades, yo cuando llegué, pues 2 meses después, pues la primera vez que hicimos sacramentos, que impartimos sacramentos, fueron los del bautizo.
Pues yo creo que si no fueron 400 o 500 bautizos que hice así, en 2 días o 3, pues no fueron nada. Los que llevaban un montón de tiempo, pero ya, si hay algo, son niños, ¿verdad? Y si algo aparece, son niños. Entiendo que sería muy chocante, ¿no? El cambio, digamos, o con lo que tú hacías antes. Hombre, el idioma hace mucho, ¿verdad? Y eso facilita. Pero la gente era... Bueno, después de los bautizos vinieron las bodas. Si no fueron 200, pues no hubo ni una. No sé cuántas quedarán de esas, pero se hicieron muchas. 200 por lo menos. ¿Por qué? Porque el párroco de Camasca, que se llama el pueblo que estaba al lado, pues, tenía una extensa zona, que yo visité también varias veces, que no podía tener los campamentos porque llevaba mucho trabajo. Entonces, pues salió todo eso al principio, inmediatamente el trabajo. ¿Y tú vivías en el propio campo? No, estaba prohibido. Nosotros vivíamos en el pueblo porque no nos dejaban vivir en el campamento. Pero bueno, hicimos... ¿Eso quién establecía, perdona? El gobierno de Honduras, ¿verdad? Quien regía todo eso era el ACNUR, Naciones Unidas. Pero quien daba las normas era el gobierno de Honduras. Entonces, bueno, organizamos toda la pastoral, muy interesante. Construimos 3 capillas de madera, ¿verdad? Y lona, y celebramos la Eucaristía todos los domingos, todos los domingos. Allí asistía todo el mundo, todos los adultos. O sea, aquello era el punto de concentración máximo y legal, ¿verdad? Que se podían concentrar sin que tuviera que estar el ejército ahí metido a ver qué hace tanta gente, ¿no? Era la misa y... Bueno. Entonces se organizó toda la catequesis de niños. Iba una misionera conmigo. Ella se encargó de todo lo que es la educación infantil. También con Cáritas se construyeron unos centros de kinder para los niños. Y luego, pues bueno, cada 2 días había reunión de las colonias. Eran 5 campamentos, 6 campamentos, y esos estaban divididos por callejones, ¿no? Sí, calles. Cada 2 días se reunían todos para una catequesis que hacían entre ellos, o análisis de la realidad. Y en todo el tiempo este que duró el campo, o sea, los niños asistían a la escuela, la vida continuaba, ellos eran atendidos. La idea era... Cáritas se encargaba de eso. Y la idea era retornar luego, ¿cuándo? Al Salvador, una vez que terminara la guerra. A nosotros nos hubiera gustado, pero claro, o sea, en el 85, en agosto, el 29 de agosto del 85, se metió el ejército en los campos refugiados, mataron a 10, mataron a 3, se llevaron como 10 presos, y bueno, Josefina, que... Ejército Salvador. Hondureño. Josefina tuvo que salir porque fue la única testigo internacional que en ese momento estaba en ese campamento donde ocurrió, vio y la tuvieron que sacar. O sea, que miedo pasaríais mucho. Bueno, no sé cómo llaman, no mucho. Ocurrieron muchas cosas. Si habláramos solo de eso, podríamos dedicar 3 horas a historietas que ocurren en ese mundo donde pasa de todo, ¿no? Pero que quizás por la edad o por lo que sea no piensas mucho, ¿no? Porque yo tenía esos 6 campamentos juntos y otro que tenía en la otra punta, más 7. Y cuando yo pienso ahora, ¿y qué hacías tú a las 9:30 de la noche viniendo de aquel campamento a oscuras por el monte? Quizás ahora me lo pensaría más veces. Entonces no pensaba nada. Yo tenía que ir, iba y venía, ya está, con un coche, con un carro. Tenías que hacerlo y tenías que hacerlo. Y aquello era una necesidad, era mi trabajo y ibas y venías. Por suerte, nunca pasó nada, ¿verdad? Aunque a veces había retenes, te bajaban del carro, te revisaban. Pero bueno, ella se tuvo que marchar y yo 1 año y medio después, bueno, ya me habían expulsado. Porque en el arzobispo de Tegucigalpa, pues resolvimos, ¿no? Que él habló con los altos mandos militares, que eran los que mandaban,
y dijeron, no, si contra el padre no hay nada, solo son rumores y tonterías, ¿verdad? Pero el padrecito siempre era el culpable de todo, el responsable de todo. Pero entonces eso se resolvió y duré todavía otro año más, y ya después de eso... Pero en ese momento Honduras, ¿en qué situación política se encontraba? Pues como ahora. Sí, pero... Nunca se resuelve. Pues sí, pues normal, una democracia, y había sus elecciones, y ahí había presencia pues, de otros intereses en la zona, ¿no? Centroamérica siempre era, en aquellos años, pues una zona muy conflictiva, ¿verdad? Estás hablando de droga. No, políticamente, ¿no? Todos los movimientos de liberación y demás se desarrollaban muy fuerte en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, también estaban en guerra, ¿verdad? Entonces, pues toda esa situación era candente. O sea, tú estuviste en esa época convulsa de Centroamérica, de las guerras de Nicaragua, de El Salvador, Honduras. Sí. Pero vaya, no es tan trágico, ¿verdad? Se vive. Yo, como siempre te diré, en todos los momentos de mi vida que pasaba, porque hay otros también, luego en El Salvador, se vive. Y ese campo, digo, por tener la referencia, ¿hasta cuándo pudo durar? Pues en el 92 hubieron acuerdos de paz. Entonces allá se regresó todo el mundo, ¿verdad? A Honduras. Es que de ahí a su casa, Morazán, era una caminata de un día. Para ellos era tan rápido. O sea, que hubo gente ahí que pudo haber estado 12 años 12 años de su vida. en ese campo de refugiados. Era una continua tensión, que como digo, ahora no vamos a entrar en detallitos porque serían muchos, que a veces son muy jugosos, pero que quizás... Y de ahí entonces tú ya sales de Honduras. Yo me fui a pedir a los superiores poderme ir a Nicaragua. En plena guerra. Sí, pero en Managua no había no se notaba mucho. Más que nada por hacer un paréntesis, ¿no? Porque claro, irme de esa situación a El Salvador, yo no sé en aquel momento qué podía pasar, ¿verdad? No sé cuáles eran los contactos. En realidad, como me dijeron en un momento concreto, contra el padre contra el padrecito no hay nada. Y no había nada. O sea, solo eran rumores, pero esos rumores, para quien no sabe nada más, pueden ser peligrosos. Me fui a Nicaragua, pasé 2 años. Se incorporó también la misionera Josefina y trabajamos con 6 campamentos de salvadoreños en Nicaragua. Siempre eran salvadoreños. Pero esta vez los campamentos eran diferentes, eran mixtos, eran grupo de salvadoreños, que podía ser más grande o más pequeño según el campamento, y trabajaban en las mismas propiedades que tenían los nicaragüenses, o sea, trabajaban juntos, pero no revueltos, o sea, porque cada cual tenía su idiosincrasia, ¿verdad? Y los nicaragüenses tenían el régimen de la autoridad, era el presidente, el secretario, eran todos, y ellos, los salvadoreños, trabajaban ahí, y bien, o sea, podían ir, venir, salir, cosa que en los campamentos de Honduras no podían hacerlo. Trabajamos 2 años, también fue interesante. Claro, no fue tan intenso como era en Honduras, pero era muy interesante también ver cómo vivían ahí y las ganas que ellos tenían de regresar a su país, sobre todo, ¿verdad? Estábamos en un acompañamiento religioso y bueno, les apoyamos en todo lo que podíamos, ¿eh? En el 86, yo me vine a Nicaragua y 87, en septiembre del 87, estaba en El Salvador. Y ya desde el año 87 hasta la actualidad en El Salvador. Con algún paréntesis, porque claro, en medio de todo eso pasa la muerte de los jesuitas. Y ahí volvíamos a ser sospechosos todos, ¿verdad? Yo comencé por organizar una ONG en el 87. A tu llegada, más o menos. Sí, nada más llegar ya teníamos la idea de empezar a trabajar en proyectos sociales y demás. Entonces, pues bueno, en el 87 comenzamos. Yo llegué primero a El Salvador. Josefina también llegó. Ella trabajaba en la constitución de la ONG. Y
Por un lado estamos integrados en la parroquia de los dominicos, ¿verdad? Cerca de San Salvador. Tanto en Nicaragua como en Honduras, como en El Salvador, pues las parroquias del centro de San Salvador tenían en los barrios, ¿verdad?, iglesias. La iglesia del Rosario de San Salvador, que está en el mero centro de la ciudad, tenía con poca gente, porque la mayor parte de la gente que vive allá son de paso, se dedican a actividades no muy onerosas, muy dignas de mencionar, se ganan la vida como pueden. Eran como 1.000 o 2.000 personas, lo más, poquitos. Pero en las colonias que dicen allá, fuera de la ciudad, pues teníamos 1, 2, 3, como 5 iglesias, punto de cultos, y eran como 60.000 personas, ¿no? Eso era otra cosa. Entonces ahí estábamos trabajando 5, y bueno, me encanta la construcción. Yo tuve la oportunidad de construir por lo menos 2 iglesias. Claro, no estamos hablando de iglesias como las de aquí, que son no, iglesias pues de barrio y demás, pero funcionales. Y trabajaba el trabajo pastoral por las tardes, noche y durante los fines de semana. De día trabajaba en la ONG, me movía a los municipios diferentes donde teníamos proyectos, entonces llevaba las 2 cosas a la vez. Proyectos de todo tipo en esta ONG. Sí, 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 luego si quieres podemos hablar de eso, ¿verdad?, del trabajo que ejecutamos. Entonces las 2 cosas las fui llevando hasta que en el 89 hubo una sublevación de la guerrilla y que se metió en la ciudad y aquello se puso feo, realmente se puso feo, ¿verdad? Nosotros teníamos la casa en un alto, veíamos la ciudad y de ahí veíamos cómo se bombardeaba con helicópteros y demás, y pasaban por encima, y a veces nos teníamos que meter en el único sitio donde teníamos un plafón de cemento, porque en el techo de la casa se colaban las balas, ¿verdad? Pero vaya, tampoco pasaba nada, o sea, ya, seguimos vivos, así que es suficiente. Entonces, en el 89, como todos sabemos, mataron a los jesuitas. Noviembre. En noviembre a mí también me detuvieron. En una comunidad nosotros estábamos trabajando, les llevamos ayudas, entonces, bueno, ahí las tenían, cualquier ayuda era sospechosa y vieron que me detuvieron. Digo yo que para suerte mía, si no ahora sería mártir quizás, no sé si era mucha suerte, pero quiero decir, primero fueron los jesuitas y después me detuvieron a mí. Si hubiera sido al revés, vete a saber. Pero os sentíais controlados o vigilados previamente. Hombre, en este caso concreto, sí, había mucho de eso. En este caso concreto fue que a este señor le dijeron, ¿y usted dónde ha sacado todas estas medicinas y cosas que llevamos a las comunidades? Ah, el padrecito. Ah, ya, el padrecito. Entonces, hasta que no venga el padrecito, porque durante esos días no se podía mover, estaba cortada toda la circulación de la ciudad, y yo no podía ir, hasta que no venga el padrecito, usted no nos montamos. Y cuando el padrecito fue, pues ya no nos montaron. Pero vaya, solo fue una noche, interrogatorios y demás, y al día siguiente ya intervino la embajada. Lo digo por lo mismo, porque si hubiera sido al revés, al ocurrir la muerte de los jesuitas, todo el mundo estaba así, con las uñas fuera, ¿verdad? Detienen otro más, varios que detuvieron, entonces inmediatamente las distintas embajadas reaccionaban. O sea, eso creó, la matanza de los jesuitas creó... Sí, creó una atención especial, porque si no lo han dicho una vez, igual lo repiten, ¿verdad? Conclusión, al día siguiente de mi detención, pues me dijeron lo mismo. Es que vino el coronel, no sé qué, vino la embajada. Es que en realidad contra el padrecito no hay nada. Entonces, ¿por qué hago yo aquí? ¿Verdad? Bueno, lléveselo. Lléveselo significó que yo no me podía quedar en El Salvador, porque aunque no hay nada, eso no te lo firma nadie. Entonces tuve que salir de El Salvador. Otra vez.
Estuve, el año siguiente me moví a Guatemala. Estuve un año en Guatemala, en el convento nuestro. Continué con el trabajo de la ONG, eso no se cortó, ¿verdad? El trabajo que comenzó con cosas pequeñas, ¿no? Porque yo yo digo que yo no conocía mucho de cómo se conseguían ayudas, ¿verdad? Hoy quizá un poco más. Pero, por ejemplo, cuando estaba en Nicaragua yo quería en el trabajo nuestro conseguir, qué sé yo, 200 Biblias, ¿verdad? Con las comunidades y demás. ¿Y de dónde? Claro, después me enteré, aquello de Adveniat y Miserio que daban y otros de... Mi hermana me las tuvo que comprar, ¿verdad? Me dio el dinero para comprar las Biblias, porque si no... O sea, yo no tenía mucha idea, pero sí que sabía que en el arzobispado, San Salvador, pues daban ayudas, entonces recurrí a ellos. Primer proyecto que presentamos, ¡pum!, aprobado. Hombre, qué bien. Eso sí, era en Morazán y allá donde mandamos todo con unos camiones yo jamás pude ir, porque no se podía entrar. Pero mandé a los camiones, con el camión y eran semillas para sembrar. Hombre. Otro. Entonces presentamos otro proyecto, pero ya con la Federación Luterana. ¡Pum!, lo aprobaron. Mira, ¿por dónde? Qué bien, dos de dos, ¿no? Entonces, eso le anima a uno. Después aparecieron unos holandeses con las Cáritas de Estados Unidos, CERRES, que andaban buscando un proyecto en El Salvador. Y nosotros acabamos de terminar un proyecto así, con aquellas máquinas de escribir de picapollo, ¿verdad?, pequeñitas. No había lo que hay ahora, ¿verdad? Pero nos salió un proyecto así. Lo presentamos, e Ivos de Holanda nos dijo, sí, probado. Y así habéis estado años y años presentando proyectos, llevando... Pero ya después de eso, ya uno se animó, ¿verdad? Es decir, yo la siguiente vez, que era en agosto del 89, yo me fui con 14, me vine a Europa con 14, en Estados Unidos también, con 14 proyectos. Con Porque eso además requiere una cierta infraestructura organizada. Sí, al principio no lo sacábamos nosotros, una secretaria que pusimos para que escribiera y tal. Pero me vine con 14 proyectos, aprobaron 13. El 14 fue, no voy a mencionar quién fue, una institución aquí que, sí, en Barcelona. Sí, me atendió, me recibió y tal. Pero cuando yo salí, ¡pum!, nos metieron en el cajón y punto, ¿verdad? A este cura, ¿qué le vamos a...? Por cuestiones ideológicas, no por cuestión de que el proyecto no sirviera, pues nosotros a curas no le financiamos. Y fue el único proyecto que después, conociendo a la gente de esa institución en El Salvador, me dije, no, vamos a revisarlo y tal. No, pero ya era tarde. Entonces, eso fue creciendo. No olvidemos que esos años fueron muy duros en El Salvador, ¿verdad? Hombre, el apoyo de Ivos para nosotros significó un apoyo en todo, ¿verdad? En todo. Yo me acuerdo que viniendo de Guatemala a El Salvador, cosas que pasan, ¿verdad? Me asaltaron a carretera y me robaron el carro, ¿verdad? Coche, nuevecito, un pick-up, doble cabina, robado. Y pero no fue eso, que nos recordaron el pasaporte y todo, absolutamente todo, ni un céntimo nos dejaron en el bolsillo. Logré regresar al convento en Guatemala, llamé a Holanda, mira, ha pasado esto, compra otro carro. Claro, con esas ayudas se puede caminar, ¿verdad? Y en todo ese tiempo has recibido mucha ayuda, en concreto de Guipúzcoa, de ayuntamientos, de organizaciones, de la propia iglesia. ¿Qué nos puedes contar o cómo nos puedes hablar del desarrollo? O sea, la primera época fue sobre todo, pues eso, en España, en Holanda, en Alemania, lo que fue saliendo, porque como digo, yo no sabía de cooperación. La iglesia alemana sí nos apoyó, sobre todo, ¿verdad? En el caso de Josefina, como laica, pues le apoyaron para que se sostuviera y demás, ¿no?
Es sobre todo, bueno, hubo situaciones muy malas, como el Mitch, final del siglo, ¿verdad? La década de los 90, que fue un desastre para El Salvador, temporal, y hubo ayudas de mucho. No me acuerdo que una empresa de Vergara me mandó un contenedor lleno de ollas, ¿no? Y las repartí entre la gente para que... Y ayudas muchas. Mis hermanas son el Comité Óscar Romero de Guipúzcoa y desde entonces, que como yo tampoco sabía nada de mucho de cooperación, pero desde entonces que se abrieron una cuenta en Vergara y la gente apoyó y mucho además, ¿no? Mucho, realmente apoyó mucho. Bueno, y llegó el año 2001 y tuvimos el gran terremoto de San Salvador, ¿verdad? Más de 1000 muertos. Y entonces, ¿qué? Estamos saliendo del Mitch. ¿Y ahora qué hacemos, no? O sea, porque ya, como dices, pues mucho pedir, ¿verdad? O sea, la solidaridad, la generosidad de la gente aquí de Euskadi es impresionante. Eso tú lo has notado, Sí, sí, sí. Mis hermanas en el comité volvieron a abrir otra cuenta para eso y consiguieron unas ayudas también muy grandes. Muy grandes para lo que era el comité, que son poca gente. Pero de repente mi hermana me dice, fíjate que hoy en la reunión que hemos tenido de Cáritas aquí en Vergara, han hablado de eso mismo, ¿no? De la solidaridad y que han conseguido muchas ayudas. Pero ahora el tema es que, ¿qué hacen con todas esas ayudas, no? Entonces yo les he dicho, mira, mi hermano está en El Salvador, ¿eh? Ah, sí. Ah. Y entonces me hablaron de un personaje, Koldo Muro, ¿lo conoces? Lo conozco. Ah, sí, ¿verdad? Aquí presente, que era el encargado de Cáritas. Bueno, pues me vine para aquí, comenzamos una buena relación y llevamos 21 años en una continua actividad en El Salvador que no para, ¿verdad? Hemos hecho de todo. Bueno, yo en estos 35 años casi que llevo ahí en El Salvador, con la ONG habremos hecho alrededor de, digo yo, quizás unos 300 proyectos, ya no sé cuántos. Muchos, muchos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, ya que mencionaba Cáritas de Guipúzcoa, a través de Koldo y del Comité Óscar Romero de Guipúzcoa, una de las actividades que se tiene que hacer después de un terremoto es construir viviendas. Bueno, ya lo habíamos hecho con el Mitch, habíamos empezado, pero entre el Mitch y el terremoto del 81 nosotros llevaremos construidas quizás como 1500 casas, ¿verdad? 1500 viviendas a familias afectadas por el terremoto, que se habían quedado de... En el terremoto, sobre todo, nos centramos en un municipio, porque yo venía con lo del Mitch, y, sí, es interesante, ¿verdad? Hace muchas cosas, pero al final tenía un poco la sensación de picapollo, ¿verdad? También. Aquí un proyecto, allá otro, allá otro, allá otro, allá otro. Entonces decidimos centrarnos en Tacuba. ¿Por qué en Tacuba? Porque, bueno, habíamos trabajado con una federación de cooperativas que tenía fundamentalmente su trabajo en Tacuba y en otros municipios de alrededor, pero sobre todo en Tacuba. Entonces conocíamos el municipio y bueno, decidimos meternos a tope. Era un municipio que en el año 2002 o así tuvo como 60 niños muertos con problemas de desnutrición. Las mujeres embarazadas que vivían allá y que para llegar hasta la unidad de salud tardaban, cuando estaba embarazada, 2 días y muchas veces se morían en el camino. Y yo estaba ya un poco preocupado porque yo planteaba la unidad de salud, mire, ¿por qué en vez de hacer que se muevan 30.000 personas hasta aquí, no se va 2 hasta allá?
O sea, el médico y la enfermera. Igual es mejor. ¿Y se consiguió? No hacía ni caso, no. Entonces nosotros fuimos los que montamos 5 salas de partos allá también, donde estaba la gente, ¿verdad? Entonces teníamos un equipo de 5 personas, parteras, médicas, enfermeras, que teníamos ya ubicada la gente que iba... Todo eso con ayuda de aquí. Sí, De Euskadi. sí, sí. Incluido Cáritas, porque pedíamos a todos, ¿verdad? Y Cáritas nos apoyó continuamente, y el Comité Óscar Romero, y luego proyectos que presentábamos en Madrid, en el Gobierno Vasco, etc. Yo siempre recordaré en el 77 o 78 llegar a Vitoria, ¿no?, a presentar un proyecto al Gobierno Vasco, cuando como que estaban empezando y no sabían mucho, ¿verdad?, ni cómo se hacía. Y yo les decía, tienen que ir a conocer allá. Y vinieron. Yo los fui a recoger en Guatemala, ¿verdad? Y los traje a El Salvador, los llevé por varios lugares. Y continuamos la cooperación también, con colaboración con el Gobierno Vasco durante 4 años ya. Después cambiaron los responsables y cambiaron las cosas. Sí, en todo este tiempo habrás notado muchos cambios, ¿no? De tipo de ayudas. Sí, sí, sí. Yo ya a veces, te digo la verdad, después de 40 años o de 35 años trabajando en eso, 30, a veces no sé lo que es la cooperación, ¿verdad? Pero algo te quedará por hacer, algún sueño tendrás por cumplir, algún camino querrás... Hombre, yo transitar. sí, o sea, pero te quiero contar, yo ahora, los proyectos que nosotros hacíamos con una pequeña máquina de escribir hoy ya no sirven. O sea, si yo quiero un proyecto de agua, lo que no tengo que pedir es agua. No pidas ni grifos ni nada, no. Es apoyo a la organización de las directivas, y un grifo no puedo pedir. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿eh? Es decir, la cooperación ha cambiado mucho. Nosotros seguimos, hemos hecho viviendas, hemos hecho calles, hemos hecho escuelas, hemos hecho como 17 escuelas en Tacuba. No se extrañen porque allá una escuelita es una escuelita y allá está el río y los que viven al otro lado hay que hacerle otra escuelita, o sea, porque no está prohibido que los niños atraviesen los ríos. Casas comunales, proyectos de electricidad, proyectos de agua, o sea, de todo. Y en eso seguís ahora. Sí, pero dada la situación en la que estamos, nosotros, aunque seguimos, depende de las alcaldías también, porque la alcaldía que tuvimos ahora hace 15 años, eso fue un desastre, ¿no? El alcalde está en la cárcel. Bueno, lo demás ya que cada cual, ¿no? Quién sabe por qué. No pudimos hacer mucho con él, pero seguimos, o sea, nuestra presencia en el municipio de Tacuba es casi tan fuerte como la alcaldía, ¿verdad? Pero hoy nosotros hemos tomado una decisión. Vamos a seguir con determinados proyectos de tipo. Cáritas nos está apoyando con viviendas y seguimos haciendo viviendas, porque ya nadie quiere construir viviendas. No. O sea, lo primero y principal que toda la gente quiere son viviendas. Yo cuando estaba construyendo tantas casas, al final ya no sabía ni cómo me llamaba, ¿no? Porque si me llamaba Padre Miguel o me llamaba Padre Casa. Porque, padre, una casa. El padre constructor. Bueno, entonces la gente es lo que necesita, viviendas. Como todos nosotros, ¿verdad? Viviendas y electricidad. También dicen que la electricidad, decía, no es una necesidad. Pues yo lo primero que hago por la mañana es buscar el interruptor de la luz, ¿no? Entonces son necesidades que... Y el agua. Hemos hecho proyectos de agua muy grandes y de electrificación, pero hoy ya no hay financiamiento para eso. Que lo hagan los gobiernos. Pero sí, claro que es obligación de ellos, pero los gobiernos tenían la obligación hace 500 años y no lo han hecho. Entonces, son las instituciones privadas, en este caso Cáritas, la que nos está apoyando para seguir construyendo algunas viviendas. Porque claro, los fondos ya no son. Son proyectos caros. Aunque a nosotros nos sale una casa de 6 a 7.000 dólares, y nos sale una casa con 2 habitaciones, un patio, o digo, un corredor. O sea, hacemos casas y necesitaríamos hacer como 400 más. Bien baratas, ¿verdad? Claro, luego hay otros costos, porque Tacuba está muy lejos. Tacuba es un municipio dificilísimo. Una cosa que nosotros necesitamos continuamente es renovar o comprar un vehículo.
de doble tracción, porque las carreteras no existen, ¿verdad? A veces uno circula por encima de las rocas pero claro, uno pide para eso y le dice, ya está pidiendo para eso. Bueno, ante esa experiencia yo alguna vez invité a alguna institución a decir, vengan a verlo. Y cuando se regresaron me dijeron, no, 1, 2 le vamos a mandar vehículos. Entonces, esas son necesidades que están ahí y que hay que... Y esos son los proyectos en los que tú ahora vas a mantener o vais a seguir, para el año 2022, por ejemplo. Hay una modalidad que queremos empezar ya este año, que es la gestión que estamos haciendo. Y se refiere al cambio climático, ¿verdad? Ahí es donde nos estamos ahora centrando. Seguiremos haciendo proyectos, ¿verdad? De todo tipo, pero sobre todo nos vamos a preocupar ahora de empezar a hacer toda una campaña. Es un municipio de unos 35.000 habitantes, ¿verdad? Dispersos como no se puede uno ni imaginar. Y vamos a empezar por el tema educativo. Vamos a empezar a educar a los niños de las escuelas. Nosotros, por suerte, tenemos bastante entrada en las escuelas. Ya dije que habremos construido como 14 o 15 escuelas, pero hemos hecho aulas quizás en otras 15 escuelas. Son como 42 escuelas que tiene Tacuba. En casi todas hemos hecho algo. Si no es un centro de cómputo o si no hemos... de todo. Entonces tenemos bastante entrada, aunque eso también depende de los gobiernos de turno, porque pueden desconocerle al día siguiente, pero seguimos teniendo en Tacuba mucho chance. Y queremos comenzar este año, a ver si comenzamos por unas 10 o 12 escuelas, a formar a los niños, a mentalizar, a concientizar sobre el problema del cambio climático, ¿verdad? Entonces, estamos presentando proyectos en los ayuntamientos de aquí, de Guipúzcoa, que por cierto, desde el 77-78 nos ayudan 12, 14, 15 ayuntamientos todos los años. Pues es una ayuda muy importante, porque todos los años hacemos proyectos de los ayuntamientos de Guipúzcoa. Entonces, ya hemos presentado a ellos, vamos presentando poco a poco, porque ellos los presentamos por partes. Vamos a ver si tenemos suerte con Diputación, vamos a ver si tenemos suerte en Navarra, también tenemos gestiones. Entonces, poco a poco vamos a ir cubriendo hasta que hagamos ese trabajo de concientización en todas las escuelas e inmediatamente después vendría el mismo trabajo de concientización a todas las comunidades, ¿verdad? Familias, trabajadores, sobre todo obreros, campesinos, por dicho, que todavía a veces siguen quemando los rastrojos para luego sembrarlo y eso pues tiene sus inconvenientes. Entonces, ese tema nos preocupa y queremos trabajar en los próximos años, ¿verdad? Muy bien, Miquel. Vamos a ir terminando, ¿no? Después de pues todo este recorrido que nos has ido mencionando desde tus inicios en Centroamérica, lo mismo os decimos que todas estas ocasiones, ¿no? Tenemos un gran privilegio de poder contar con misioneros nuestros guipuzcoanos que están por el mundo. Os agradecemos la atención. Os invitamos a seguir colaborando a través de nuestras cuentas, el Bizum, etc. Y Miquel, yo lo que sí además de agradecerte, lo que sí te quiero ofrecer es, si quieres dar un último mensaje, ¿no? a esta gente que nos está viendo, que te está escuchando, un mensaje que tú quieras trasladar a toda nuestra gente de la diócesis, de las parroquias. Bueno, yo quiero dejar claro también otra cosa, ¿verdad? Yo he hablado de mi trabajo social, como ONG y demás, pero yo soy parte de una comunidad de religiosos, ¿verdad? Y yo tengo mi trabajo pastoral también. Entonces, eso no lo quiero olvidar. Yo participo en el compromiso de la parroquia que llevan los dominicos, en el centro de San Salvador, la iglesia del Rosario. Entonces, para mí eso es bien importante, ¿no? Importantísimo, siempre lo ha sido, el poder celebrar la Eucaristía y sobre todo compartir con la gente de la parroquia. Eso es tan importante como todo lo otro. Lo que pasa es que, bueno, ese tema se acaba como un poco más rápido que lo otro, ¿verdad? Pero quiero dejar bien claro que para mí es tan importante eso como lo social. ¿Qué mensaje podría dar? Pues si lo planteo desde el punto de vista de trabajo social,
con la ayuda de toda la gente de Guipúzcoa hemos hecho muchas cosas. Solo que, claro, nos motivamos mucho cuando la casa se les cae encima, ¿verdad? Y se mueren 1000 y pico, pero ¿y qué es necesario? Sin embargo, una cosa está clara, que la casa que no sirve aunque no se te caiga, ¿verdad? No sirve. Y tienes goteras, y tienes agujeros y tienes animales, porque esa es otra, ¿verdad? Las casas que no hemos arreglado están llenas de animales. Una vez hicimos un estudio de cuánto, nos salieron como 14 animales diferentes que estaban metidos en las paredes, en el barro, de todo, ¿verdad? Entonces, la gente necesita siempre ese apoyo solidario que a través de Cáritas llega. O sea, definitivamente. Yo le visito muy contento a Koldo, ¿verdad? Porque siempre nos ayuda, siempre. Como sea, no tiene, pero siempre sale algo, ¿verdad? O mucho. La solidaridad de Cáritas Guipúzcoa con nosotros es más que millonaria. Él sabrá mucho más que yo, seguro, lo que nos ha apoyado en El Salvador. Y eso era en El Salvador, pero es que es en el Ecuador, es en África, es un montón de lugares donde Cáritas está presente y se nota. O sea, les aseguro que es cierto. Pues ojalá, Miquel, podamos seguir colaborando contigo, con toda la gente de El Salvador y otras zonas. Y a los que nos estáis viendo de Betania, pues hasta la próxima. Y gracias por todo. Agur.